Muchas gracias. Un aplauso para el señor. ¡Qué fuerza! Bueno, cuando alguien viene a escuchar algo que tenga que ver con la crisis, resulta que están tan acostumbrados a escuchar que crisis es una cosa espantosa. Hasta el diccionario RAE, todo lo que habla de crisis y los diccionarios en general, cuando hablan etimológicamente de crisis, de lo único que hablan es de cosas feas, de cosas malas, de cosas terribles, de desgracias y esas cosas. Resulta que no es así. También uno va a escuchar sobre crisis y dice, sí, es una muy buena oportunidad para que crezcas. Son mentiras. Son puras mentiras. Porque no es ninguna oportunidad extraordinaria para crecer. Lo único que va a pasar es que va a cambiar lo que uno tiene como homeostasis, como equilibrio, y se van a cambiar los equilibrios. Eso es todo lo que va a pasar. Entonces, uno puede entender que es una crisis cuando se da cuenta cómo cambiaron los equilibrios dentro de uno o dentro de uno en relación con el medio. Ahí uno se da cuenta que pasó una crisis. Porque cuando la está pasando la crisis, uno no se da cuenta que está pasando la crisis. Siente que las cosas no van bien, sienten que hay algo que está fallando. Entonces, naturalmente y lógicamente tiene que haber un cambio. Ese cambio es la crisis. No es ni buena, no es mala, no te hace mejor ni te hace peor, ni tenés más oportunidades ni menos oportunidades para poder hacer las cosas. Si sos un mediocre y llegaste a la crisis por mediocre y vas a cambiar las cosas, vas a hacer un equilibrio distinto pero mediocre. Y si vas a ser una persona inteligente o vamos a decir, vas a poder entender que tenés que cambiar a medida que van cambiando las cosas, porque no solamente tienen que cambiar las cosas, sino que uno tiene que ser claro y entender qué es lo que está cambiando. Entonces, así como hay accidentes que dicen que los accidentes suceden, los accidentes no suceden, los accidentes se hacen. Cuando uno empieza a mirar para atrás todas las cosas que concatenan, que se van encadenando para poder armarse un accidente, uno se da cuenta que no es fortuito, aunque a uno la culpa la tenga el otro, pero no es fortuito, porque uno no se cuidó. Hay toda clase de, vamos a decir, justificativos que uno puede tener frente a un accidente, diciendo, que él no tiene la culpa, o la familia lo dirá. Pero en realidad, el que hizo el accidente son dos. También el menos favorecido, o el que se murió, no sé. O el que generó el accidente. Entonces, uno va para atrás y ve que hay una cantidad de cosas que inexorablemente iban a llevar al accidente. Y con la crisis es lo mismo. Hay una cantidad de cosas que van sucediendo en cada uno y en la relación con los demás, en las empresas, en la familia, en todos lados, que van a desembocar necesariamente en un cambio. Ese cambio simplemente es eso, ese cambio es una crisis. Así como cuando se piensa que un conflicto es una guerra, y un conflicto nada más que entre personas es un cambio de opiniones. Uno opina una cosa, el otro opina otra, pero no es una guerra, es un cambio de opiniones. Así tampoco la crisis es una cosa terrible, derrotista, espantosa, que uno tiene que aprender a vivirla. Al revés, si uno aprende a vivir en la crisis, termina con la fábula de la rana hervida. Más de uno de ustedes lo conoce. ¿Quién no la conoce? La fábula, porque así no la cuento de vuelta.
Si no, nadie se va a reír. Bueno, entonces, solamente vos no la conocés, te lo voy a contar a vos, porque si finalmente también sos hija de alguien. Resulta que había una olla, y en una olla grande, que tenía abajo fueguito, y pusieron una rana. Y la rana feliz nadaba alrededor de la olla, y cuando se iba entibiando la olla, más contenta se ponía la rana. Hasta que finalmente el agua hirvió, y esta, de tanto acostumbrarse, se murió porque se había acostumbrado. Murió hervida. Si le hubieran tirado dentro de un tacho con agua hirviendo, hubiera saltado, por lo menos una patita se hubiera quemado, pero el resto seguía vivo. Pero acá no siguió vivo. Entonces, cuando uno se da cuenta cómo la gente se adormece dentro de una crisis, dentro de la situación de cambio, está perdida, porque realmente va a ser muy difícil después salir de eso. Nosotros lo estamos viviendo acá, en España, como lentamente uno ve que las cosas se van deteriorando y que lógicamente tiene que venir un cambio. Va a venir un cambio. ¿Cuánto tiempo tardará en venir el cambio? Uno no sabe. ¿Para dónde irá el cambio? No sabe. Porque además estamos recién al principio de un siglo. Y los siglos, se sabe qué pasó en ese siglo solamente cuando está en la mitad del siglo. Así es que uno vio en el año 45, la mitad del siglo, la Segunda Guerra Mundial, entre el 40 y el 45. En la Revolución Francesa también fue a mediados del 1700. La Revolución intelectual fue en los mediados del 1800. Pero cuando empezaba el siglo, como empezó ahora, que estamos a 15 años de haber empezado el siglo, no se puede saber